Bienvenidos al Café Literario del día de hoy. Gracias por conectarse todos los viernes cada 15 días a nuestro Café Literario. Quisiera escuchar aquí, leer en sus comentarios, por favor, si se escucha muy bien mi audio, si está todo muy bien. Bueno, muchas gracias por conectarse. Hace 15 días hablamos del papá de la literatura colombiana. Estábamos hablando de Gabriel García Márquez. Hoy vamos a hablar de Mario Mendoza, específicamente de su libro La melancolía de los feos. Entonces, muchísimas gracias por conectarse. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Muy buenas tardes para todos. Bueno, antes de empezar, como siempre, tengo que hacerles la invitación a que se asocien a la biblioteca pública y que soliciten libros en préstamo. Aprovechen esta oportunidad de que por la crisis en la que estamos pasando, por el virus, por la contingencia en la que estamos pasando, se están realizando los préstamos a domicilio. Los llevan hasta su casa y los recogen en su casa aquí en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo hacen eso? Entonces, entran a la página del Ministerio de Hacienda, Atención al Ciudadano, Biblioteca Pública José María del Castillo y RADA, afíliate, es muy fácil. Es llenar un formulario que hay allí, donde pedimos solamente 2 referencias personales. Nosotros nos comunicamos con las referencias y ya después de esto, pues simplemente les confirmamos a ustedes que ya hacen parte de la Biblioteca Pública José María del Castillo y Rey y pueden llevar hasta 3 libros en préstamo para sus hijos, para sus sobrinos, para ustedes. Es más, deberían afiliarse todos los de la casa para que puedan llevar más de 3 libros. Muchas gracias por conectarse, por participar en nuestras actividades como la que estamos haciendo el día de hoy, que es el Café Literario y que hacemos cada 15 días. No solamente tenemos esta actividad, tenemos Lectuarte para niños cada 15 días. De este sábado, en 8 días, es nuestro próximo encuentro. ¿Qué hacemos? Leemos un libro, hacemos una manualidad. No, esto es un encuentro también maravilloso para con los niños. Un sábado de esparcimiento, una horita nomás. Hoy solamente es media hora que hablaremos de literatura. Y qué rico tener un día en la semana, una horita para poder hablar de literatura y poder interactuar acá con ustedes. No solamente eso, tienen que estar muy atentos a nuestras redes sociales, porque allí compartimos cada una de las actividades que tenemos para ustedes. Taller de escritura creativa, taller de informática, ya se ha dictado taller de Canva, Excel, Word, no, mejor dicho, ustedes tienen que estar atentos a todas nuestras redes, es completamente gratis, entonces aprovechemos todas estas oportunidades. Muchas gracias por conectarse. Harold, buenas tardes, gracias por conectarte. Bueno, vamos a hablar de Mario Mendoza. Hoy vamos a hablar de Mario Mendoza. Primero, voy a contar una breve biografía de él, para no extendernos tanto, porque la idea es hablar en qué se basó Mario Mendoza para poder escribir este libro, La melancolía de los feos. Por ahora, en sus comentarios quisiera leer a dónde los lleva el título de este libro, La melancolía de los feos. Mientras tanto, yo les voy a hablar un poco sobre la biografía de este escritor colombiano, que también es un muy buen escritor. De hecho, muchos colombianos dicen que Mario Mendoza Zambrano debería ser el próximo que ganara el Premio Nobel de la Literatura, así como lo ganó Gabriel García Márquez, así como lo hablábamos hace 15 días. Mario Mendoza Zambrano nació aquí en la ciudad de Bogotá en 1964. Él estudió literatura latinoamericana en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Allí ejerció también como profesor durante mucho tiempo, al igual que en la James Madison en Estados Unidos. Él colaboró con la revista Bacánica y con El Tiempo, y en 1992 publicó la novela La ciudad de los umbrales. Luego de esto, le siguió el tríptico Scorpio City de 1998. Estos son los libros más reconocidos de este escritor. Quisiera leer en sus comentarios cuál de estos libros que voy a nombrar a continuación han leído ustedes o han escuchado o quisieran que habláramos de este libro en algún próximo café literario. También Relato de un asesino en el 2001. Además obtuvo el premio Biblioteca Breve de la editorial Seix Barral en el año 2002.
Además de otros títulos que también publicó, en el 2006 publicó esta novela, La melancolía de los feos. También ha cultivado el cuento, no solamente novela, ha publicado también novelas de narrativa juvenil. Además, ha obtenido diversos galardones, como el Premio Nacional de la Literatura en el Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá. Además, en 1995, el Premio de Biblioteca Breve en Seix Ferral o el Premio Nacional de Literatura en el año 2011. Les voy a contar la breve bibliografía de este hombre que ha escrito. Bueno, en primer lugar, La ciudad de los umbrales, como les había comentado anteriormente, que publicó en 1995. Scorpio City, que publicó en 1998. Relato de un asesino, que publicó en el 2001. Satanás, que publicó en el 2002. Cobro de sangre, que publicó en el 2004. Los hombres invisibles, que publicó en el 2007. Buda Blues, que publicó en el 2009. Apocalipsis en el 2011. Lady Masacre, que también es muy conocido y de hecho también está aquí en la biblioteca. Quien lo quiera solicitar en préstamo, ya les conté cómo se afilian y lo pueden también solicitar. Que este Lady Masacre lo publicó en el 2013. Puede llegar nomás hasta el 2016, porque después del 2016 también ha publicado muchos otros libros. Paranormal Colombia, que publicó en el 2014, y La melancolía de los feos, que publicó en el 2016. Bueno, quisiera leer en sus comentarios, ¿qué imaginan ustedes con este título? La melancolía de los feos. Judy, muy buenas tardes, muchas gracias por conectarte, bienvenida. Bueno, también publicó relatos, no solamente novelas, relatos también, en donde está La travesía del vidente, que publicó en 1997, Una escalera al cielo, que publicó en el 2004, La locura de nuestro tiempo, que publicó en el 2010, y La importancia de morir a tiempo, que publicó en el 2010. Tiene también novelas juveniles, como les había comentado, donde está El hijo del carpintero, El palacio de los sarcófagos, Mi extraño viaje al mundo de Shambhala y algunos otros más, como La colonia de Altair, entre otros, ¿cierto? Vamos a dejarlo hasta ahí. Hoy vamos a hablar de la melancolía de los feos. Judy nos comenta acá, la melancolía de los feos suena como la tristeza o la desdicha de una persona que no se siente tan afortunada. Me gusta esa definición, Judy. Muchas gracias por compartirla. Y no, ahorita cuando empecemos a hablar en qué se basó Mario Mendoza para hablar este libro, vamos a entender mucho este comentario que nos está haciendo Judy aquí. Muchas gracias por compartirnos este comentario, Judy. Bueno, vamos a hablar de un detrás de bambalinas, como ya se los había dicho, ¿cierto? ¿Qué hay detrás de este libro? Mario Mendoza, ¿en qué se basó para escribir este libro que ha sido tan exitoso, ¿cierto? Porque ha sido un libro muy exitoso. Pero entonces hagamos primero un pequeño spoiler para saber, bueno, por qué Mario Mendoza se basó en esto de lo que les voy a contar. El protagonista se llama León Soler, ¿sí? Y él es un psiquiatra soltero, no tiene hijos, ¿sí? Y ya está próximo a acercarse a los 40 años, pero sigue atrapado en una rutina aburrida y monótona, ¿sí? Va al hospital, vuelve, va, vuelve, tiene pacientes, mejor dicho, es como si estuviera muerto en vida. Tanto así que me atrevo a decir que si yo le pudiera preguntar a este personaje si es feliz, yo creo que él no sabría qué contestar. Él vive obsesionado con su profesión, hasta que una mañana él recibe una extraña carta en su consultorio. Esta carta viene, como lo llamamos acá, en un sobre de Manila, ¿cierto? Que está sin remitente, no tiene nada, ¿sí? Pero tiene el dibujo de un murciélago. Y sostiene un letrero con el mismo término que usó el artista en su famoso grabado, y ese dice la melancolía, ¿sí? Ahí empieza todo, aquí se desarrolla todo. El libro tiene dos voces. Una, la voz de León, que es el protagonista, ¿cierto? El psiquiatra, el doctor. Y este está en una tipografía. Y la voz de quien le escribe la carta, que este está en otra tipografía, que es algo como mecanografiado. Y esa segunda voz es la voz de la persona que escribió esa carta, que es su amigo Alfonso Rivas. Él es un hombre deforme, enano, jorobado, pero también es un hombre muy inteligente, muy interesante, brillante, ¿sí?
y fue un amigo de León desde la infancia hasta el final del libro, creería yo. No les voy a contar mucho porque la idea es que ustedes saquen este libro en préstamo y lo lean ustedes. El contenido de estas cartas que le llegaron a este protagonista, que en total fueron 3 cartas, llevaron a nuestro protagonista, a León, a su pasado, a su niñez, lo movieron emocionalmente para tratar de encontrar al autor de estas cartas, a su amigo, ¿cierto? Entonces, en eso se basa la novela, ahí es donde empieza el desarrollo de esta novela. Antes de contarles en qué se basó Mario Mendoza para escribir este libro, quisiera leerles un poquito esa primera carta que le llegó a nuestro protagonista. Entonces, les voy a compartir un poquito de esta primera carta. Hasta el momento de lo que les he contado, ¿qué les ha parecido? Si dan ganas de leer este libro o no dan ganas. Voy a leer sus comentarios apenas termine de leer. Voy a leerles un pequeño fragmento de esta primera carta que le llegó a nuestro protagonista, a León Soler. Dice: estimado León, me imagino la cara que estarás poniendo justo en este momento, cuando intentas descifrar quién se tomó el atrevimiento de ingresar a tu vida así, sin avisarte, de manera imprevista y un tanto grosera. Pues sí, viejo, ¿qué le vamos a hacer? Quizás la mejor manera de apelar a un antiguo amigo sea así, intempestivamente, sin preámbulos de ninguna clase. Al fin y al cabo, por algo fuimos amigos, y en el fondo de mí, creo que aunque dejamos de vernos, nunca terminamos esa amistad que tanto significó para mí. Sigo viéndote con el mismo afecto de siempre, como si el tiempo hubiera sido una falacia, un truco de mal gusto. Y tú y yo todavía estuviéramos frente a frente con nuestras Coca-Colas y nuestros panes en la mano. En fin, dejemos tanta justificación y vamos al medio de esta carta, que debo confesarte de entrada, no sé muy bien cuál es. Supongo que en la medida en que vaya avanzando irá apareciendo cuál es la verdadera razón por la que decidí escribirte. Pertenezco a este tipo de personas que solo clarifican sus ideas cuando las ponen por escrito, porque hay un acontecimiento maravilloso en el paso del lenguaje oral al lenguaje escrito. Lo inconsciente se hace consciente. Y entonces entendemos el por qué y el cómo lo que nos ha sucedido. El primer recuerdo que llega a mi cabeza es en el parquecito de la calle 42 con la carrera octava. Yo vivía justo al frente en la casa de la esquina y nos decían la familia Adams por la extrañeza de sus miembros. Mi abuela siempre maldiciendo y apoyándose en un caminador. Mi tío Humberto, solterón y solitario, empedernido, que se la pasaba todo el tiempo armando y desarmando el motor de un Renault 6. Mi mamá, una señora gorda y esquizofrénica, que caminaba por el caserón siempre en pijama, con sus ojos enormes, inyectados en sangre e insultando desde las ventanas del segundo piso. Durante sus imprescindibles ataques a los transeúntes que la miraban al pasar, sin comprender muy bien su lista de improperios. Y yo, el monstruo, el enano y el jorobado, que intentaba llevar una infancia en medio de semejante ambiente malsano y anormal. Según parece, durante el embarazo, mi madre había seguido tomando ciertos medicamentos psiquiátricos que intentaban neutralizar sus fases esquizofrénicas, y ningún médico le advirtió que esas drogas podían producir malformaciones en el feto. En consecuencia, mi columna vertebral generó una curvatura indeseable. Mis piernas se atrofiaron y no se desarrollaron a tope. Y mis brazos se quedaron también a media marcha, como si se tratara de los brazos de un pigmeo. Mis retinas, a su vez, sufrieron cierto deterioro y por eso, desde los 3 años, tuve que andar con unos lentes gruesos que me agrandaban los ojos, empeorando aún más mi aspecto deforme y enfermizo. Supongo que a estas alturas del relato ya me habrás recordado y sabrás quién te está escribiendo. Uno no conoció a mucha gente con esta descripción a lo largo de su vida. Esta carta no la he leído completa, pero viene firmada así: tu amigo de siempre, el hombre murciélago. Nomás aquí en esta
este pequeño fragmento que les acabo de leer de esta carta, ya nos está describiendo cómo es él, ¿cierto? Cómo se siente, cómo fue su niñez, cómo es ese amigo al que León quiere buscar, ¿verdad? Bueno, pero ¿en qué se basó Mario Mendoza para escribir este libro? ¿En qué se basó él para escribir esta historia? Pues hubo una primera idea, ¿sí? Que fue una melancolía que va más allá del cuerpo y es una melancolía que cruza la sensación o el dolor de estar fuera de su cuerpo o de estar en el cuerpo equivocado. Y eso le pasa a muchas personas, ¿es cierto? ¿Qué pasa? Es un cuerpo en el que no me siento cómodo o cómoda, ¿cierto? Y esa fue la primera inspiración de Mario Mendoza para escribir este libro, que ha sido uno de los libros más exitosos de este escritor, ¿sí? ¿Cuál fue esa inspiración? La primera persona fue Joseph Merrick. No sé si ustedes la han escuchado, quisiera leer en sus comentarios, que se trata también del hombre elefante. Joseph Merrick, conocido como el hombre elefante, ¿sí? Que es una especie de monstruo, es un individuo que toda su vida fue una tortura. En realidad fue un suplicio para él ser el mismo, porque él sufría un síndrome que se llama el síndrome de Proteus, ¿sí? Él se llamó después el hombre elefante por un ensayo que hizo alguien de la Universidad de Norteamérica. Y luego de eso se hizo una película también con este hombre. Entonces, esta persona inspiró mucho a Mario Mendoza para escribir este libro. Merrick era un vendedor ambulante y él sufrió mucho porque la gente lo escupía, lo maltrataba, siempre lo trataban con desprecio. Pero él de todos modos, aún así, logró sobreponerse a ese dolor y siguió de manera limpia, cristalina, honesta, sin odiar a la gente, lo cual es muy curioso, porque lo normal es que después de tanto sufrimiento, de tanto maltrato, él hubiera sido un hombre resentido, ¿cierto? Alguien que odiara a la humanidad, pero no, él fue un hombre muy dulce, muy candoroso. Él siempre fue así. Después de tantas humillaciones, finalmente, un doctor logra rescatarlo, ¿sí? Y tanto que los vendedores ambulantes de Londres, eso pasó a finales del siglo XIX, consideraban que Merrick dañaba la reputación del gremio de los vendedores ambulantes, entonces le quitaron la licencia para que él pudiera ganarse la vida honradamente. Y termina siendo una especie, o sea, termina trabajando en un circo, ¿sí? Y como lo contrataban como una especie de monstruo de la naturaleza, una rareza de la naturaleza humana, que hacía la gente pues burlarse de él, reírse de él. En eso trabajaba él porque no sabía en qué más podía ganarse la vida. Le tocó trabajar en los circos. Y mucho tiempo después, él logra estar en un hospital, un doctor lo salva y se dedica a algo increíble, algo que no podrían imaginar. Se dedica a la literatura, ¿sí? Se dedica a escribir. Y era una persona muy, muy, muy inteligente, era un muy buen poeta. Dejó unas memorias de una enorme sensibilidad. Trabajó con mucho cuidado su interior, ¿no? Mario Mendoza dice, un cuerpo monstruoso, pero un espíritu muy cultivado, una mente muy delicada, un individuo exquisito, con una sensibilidad muy fina. Y es uno de los personajes fascinantes de la literatura y de la historia clínico-médica también. Este creo que fue la primera persona que Mario Mendoza vio para poder inspirarse en este libro, La melancolía de los feos. Pero no es la única persona, hay otros individuos en los que también él se basó, que hay otro personaje muy importante en el que también él se basó para su libro. Y este personaje es un personaje mexicano, que es otro, que se llama Jorge Cuesta. ¿Sí? Quisiera leer en sus comentarios ustedes qué piensan de todas estas historias que estamos contando y sobre todo de lo que trata el libro, de lo que nos va a mostrar. Ya con esto tenemos un poco de idea de qué se trata este libro y si dan muchas ganas de leerlo o no. Quisiera leer en sus comentarios. Como les comentaba, hay otro personaje muy importante en el que también se basa este escritor para su libro y es un personaje mexicano que se llamaba Jorge Cuesta. En realidad, él había estudiado química, ¿sí? Pero también fue poeta a mediados del siglo XX. Y este personaje también se sentía en el cuerpo equivocado. Su melancolía era más una melancolía de la corporeidad, ¿sí? Más de cuerpo, que como en el anterior, que era más de espíritu, ¿cierto?
Pero como él había estudiado química, entonces empezó a explorar y a mirar una posible manera de transformar su cuerpo y volverse una mujer. Él quería ser una mujer, se sentía en el cuerpo equivocado. Entonces empezó a preparar químicos, empezó a preparar sustancias, empezó a inyectarse y a inyectarse y a inyectarse y a inyectarse y todo esto lo hacía de una manera delirante, de una manera febril, que lo que quería era volverse una mujer, ser una mujer. Ese era su gran sueño. Y un día, de manera muy rara, descubrió sangre en sus pantalones, descubrió sangre en su ropa interior, en su ropa íntima, en sus calzoncillos. Entonces, él se puso muy feliz porque él pensó que se trataba de un ataque de hemorroides. Y después que él pensó que se trataba de su primera menstruación, pero resulta que no era su primera menstruación. Fue un ataque de hemorroides y todo esto se generó por tanta inyección y por tanto químico que él se inyectaba, ¿cierto? Que él se ponía para poder ser mujer. Entonces, él ya estaba muy mal, él ya estaba muy enfermo, tanto de ponerse feliz de ver sangre en sus pantalones. Entonces, después de esto, ¿qué hicieron? Lo metieron a un psiquiatra, a un lugar de psiquiatría, a un psiquiátrico, ¿sí? Allí él intenta mutilarse en una primera instancia, intenta castrarse y no lo pudo, y no lo pudo, y no lo pudo, hasta que alguna vez lo logró. Él se mutiló y se castró, ¿sí? Pero después de esto, pues ya toda la gente del psiquiátrico estaba advertida de que no lo podían dejar solo porque era un hombre que se estaba haciendo daño, él quería autodestruirse, él no se quería como era, él no valoraba lo que era, no se sentía contento ni feliz con lo que él era, ¿cierto? Hasta que un día lo descuidan, ¿sí? Lo descuidaron y él terminó ahorcándose con una sábana en una clínica psiquiátrica de México. Esta es otra historia basada en la vida real en la que Mario Mendoza se basó para escribir este libro. Son historias bastante fuertes, pero que no sabemos si este libro va a terminar con un final feliz o con un final triste. La idea es que ustedes lo lean, porque en realidad esta carta, la primera carta que les compartí, solamente ese fragmento, dice mucho de este libro. Entonces, por favor, quienes estén interesados, pídanlo prestado. Recuerden que es a domicilio. Para terminar, les voy a contar de otro personaje. Es que se basó en muchos personajes, pero estos tres de los que les estoy hablando hoy son los personajes más importantes, los que él tuvo en cuenta, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí en el libro, Mario Mendoza describe al amigo de León muy bien, jorobado, enano, describe hasta la familia, ¿cierto? Y es lo mismo, la melancolía de una persona que no se siente feliz o que no es feliz con el cuerpo que tiene, ¿sí? Siente que está en el cuerpo equivocado y a muchas personas les pasa esto. Joey nos comenta, historias muy tristes que detrás de todo tienen personajes muy inteligentes. Es decir, lo importante no es lo que se ve, sino la esencia de la persona. Perfecto, Judy. Me encanta ese comentario porque esa es la idea de este libro. Esto es lo que Mario Mendoza nos quiere dar a conocer. No, la idea es que ustedes tienen que leer este libro porque es muy, muy, muy bueno. Les voy a contar el otro personaje que también fue muy importante para Mario Mendoza en el momento de escribir este libro, ¿sí? Y se trata ahora de Mohamed Bouazizi. No sé si ustedes lo han escuchado, si de pronto dicen que quienes siguieron la primavera árabe lo recuerdan. ¿Sí? Mohamed Bouazizi era un vendedor de frutas y verduras en Túnez, pero él tenía una característica muy particular. Y si se dan cuenta, los personajes que Mario Mendoza tuvo en cuenta para escribir el libro tienen todos una característica muy particular y es que tienen algo que ver con el mundo de la literatura, ¿cierto? Mohamed Bouazizi tenía también una característica y era un individuo muy curioso a nivel intelectual, ¿sí? Porque él siempre tenía libros y siempre llevaba libros en los carritos donde vendía cosas en su ciudad. Hasta que un día se encontró con la policía, se estrelló con la policía. Y estos le quitaron y le decomisaron toda la mercancía que él vendía. Y él se quejaba porque no le parecía justo esto, no había ningún argumento por el que la policía le pudiera quitar la mercancía, por el que no lo dejaran trabajar. Entonces, Mohamed se fue a Mohamed Bouazizi se fue al ayuntamiento, que es, digamos, una especie de alcaldía, ¿sí? A quejarse.
a quejarse, a pelear porque le habían quitado su mercancía. Y se fue para allá y no, lo humillaron en público, incluso tanto así que una mujer lo escupió, una mujer policía lo escupió. Y eso es uno de los peores insultos en el mundo musulmán. Entonces, Guasisi, en última instancia, intenta hacer justicia, pero nadie le pone cuidado, ¿sí? Nadie, o sea, él no es importante para nadie, su trabajo no es importante para nadie. Entonces, él, en su desesperación, dice que él tiene que recuperar su dignidad. Y lo que hace él es comprar 5 galones de gasolina y hace un bonzo frente a la alcaldía, frente al ayuntamiento, y se quemó delante de todos, se quemó vivo y todo lo hizo por recuperar, por tratar de recuperar su dignidad, ¿cierto? Entonces, después de esto, viene el voz a voz de los comerciantes, de todos sus amigos, de todos sus compañeros, de todos cercanos, ¿cierto? Empieza el voz a voz de que alguien se quemó, de que hay alguien que está peleando por nuestros derechos, que no sé qué, que se trata de Mohamed Bouazizi. ¿Sí? Entonces, no, ahora sí el dictador de ese tiempo, que era Ben Ali, al cual en ese tiempo no le importó un cuerno todo lo que estaba pasando, no le importó que le hubieran decomisado la mercancía ni nada. Pero después de que vio que Mohamed Bouazizi se había quemado en público, ahí sí se asustó, ahí sí le importó, porque se dio cuenta que venía algo muy grave, ¿no? Todo el mundo iba a empezar a pelear, iba a llegar, mejor dicho, el levantamiento popular, iba a ser algo muy grave. Entonces él decide irlo a visitar al hospital. Y va y lo visita. Pero el dictador va con un traje muy costoso, con una corbata muy fina, una camisa almidonada, un traje de diseñador exclusivo europeo, mejor dicho. De hecho, sí existe esa foto. Si ustedes quieren ver esa foto, busquen la imagen de la visita del dictador Ben Ali a Mohamed Bouazizi. Esa imagen le dio la vuelta al mundo y esa imagen transformó al escritor de este libro, La melancolía de los feos. Esa imagen transformó a Mario Mendoza y también le sirvió muchísimo para escribir este libro. ¿Por qué? Porque él decía, pues madre, una persona tan fina, que se viste, mejor dicho, con todos los mejores trajes y detrás de una persona que no se le podía ver ni siquiera la cara, que estaba peleando por sus derechos, ¿sí? Entonces, no le pareció, era un hombre cínico, era un hombre cínico frente a un monstruo al cual no se le podía ver ni siquiera la cara. Y después de 3 días de esta visita, Mohamed Bouazizi muere. Entonces, después de esto, empieza la revolución de los Jazmines, tanto así que el mundo se transforma, ¿sí? Gracias a este individuo. Después de eso fue que se emancipó Egipto, cayó Gaddafi, mejor dicho, pasaron muchas cosas. Entonces, por eso para Mario Mendoza esta imagen fue tremenda para él, ¿sí? Y fue uno de los más grandes inspiradores para él escribir este libro. Fue uno de los personajes más importantes para la construcción de su personaje en esta novela, La melancolía de los feos. Entonces, hay muchas cosas detrás del libro La melancolía de los feos, que es todo lo que les acabo de contar. ¿Sí? Espero que les haya gustado, espero que estén, mejor dicho, muy intrigados por saber qué hay en esta historia. Ya después de todo lo que se basó Mario Mendoza, ¿qué hay en esta historia? ¿En qué termina? Eh, ¿Cuál es la aventura? ¿Cuál es la travesía de esta historia? Muchísimas gracias a todos por conectarse a nuestro café literario. Estoy muy contenta de participar con ustedes los viernes cada 15 días. Me motiva mucho ver los comentarios de ustedes, ver sus participaciones. Muchísimas gracias por estar aquí, muy conectados con nosotros. Dentro de 15 días nos volveremos a encontrar con otro libro. Recuerden asociarse a nuestra biblioteca pública, estar muy pendientes de cada una de las actividades que tenemos para ustedes. Dentro de 15 días, café literario, de este sábado en 8, Lectuarte para niños, que es una actividad maravillosa donde se lee un libro y se hace una manualidad. Es una actividad muy enriquecedora para ellos. Muchas gracias a todos por conectarse y que tengan una feliz tarde. Judy, muchas gracias. Harold, muchas gracias a todos y que estén muy bien.